quiero compartirles este resumen. Es que la Biblia no es solo un libro para leer, como una revista, como una novela, como un libro de ciencia. La Biblia no es un libro para leer. Le puede sonar raro eso, ¿verdad? La Biblia es un libro para estudiar. Hagan discípulos. Es una orden. No es si yo quiero, no es si me parece. Todo creyente que ha tenido una oportunidad de convertirse al Señor, de vivir una experiencia particular con Dios, necesita ser obediente a esta orden de Mateo 28, 19 y 20. Haced discípulos, sobre la importancia de enseñarle la palabra a las nuevas generaciones. Tenga miedo que sus hijos crezcan sin conocer la palabra. Es un poquito el resumen de lo que fue este mes hablando de la palabra de Dios. La Biblia no es un libro que hay que leer, sino que hay que estudiar. La palabra de Dios es un libro que no es solamente para uno, sino que ojalá uno pudiera colocarse el propósito de inculcarlo a sus hijos, ¿cierto? Y el mensaje de hoy está centrado en dos citas bíblicas, como les dije, Génesis 1, 26, 28 y Hebreos 1, 2. Voy a tomarme la autoridad de leerlos rápidamente, que ustedes lo escuchen, y les voy a compartir el título del mensaje de hoy. Dice Génesis capítulo 1, 26 al 28: y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre todos los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que arrastra sobre la tierra, que se arrastra sobre la tierra. Dios creó el hombre a imagen suya, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Verso 28 dice: Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio propio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y Hebreos capítulo 1 versos 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en los últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Dios bendiga su palabra, amén. El mensaje lo hemos titulado en pregunta: ¿Dios nos habla? ¿Dios nos habla? Estamos entrando en la recta final de un año de muchos cambios, pero sobre todo de mucho movimiento en el tema político y social en nuestro país. Año donde se estrenaron los dirigentes de las elecciones del año pasado. Estamos estrenando todos alcaldes. Y año también de muchas reformas, ¿no? Los que alcanzan a leer o a escuchar o a ver noticias por ahí se han dado cuenta que ha sido un año muy movido en ese aspecto. Muchas reformas. Pero entre esas reformas que quiere o que está presentando el gobierno o los líderes de turno, viene una que es quizás la más neurálgica de todas las reformas y de la que todos debemos estar muy pendientes, que es la reforma constitucional. ¿Están de acuerdo conmigo? Es una reforma neurálgica que de llevarse a cabo hay que estar muy pendiente. Y hablando de la Constitución, estamos hablando de una carta magna que nuestros próceres plasmaron para de alguna manera garantizar democracia, garantizar igualdad, garantizar orden, garantizar justicia para todos. Una carta magna que para nosotros los colombianos tan solo hace 31 años vivió su última reforma buscando eso, el fortalecimiento y las garantías para todos.
Y tomando la Carta Magna como ejemplo, pero con un impacto mucho mayor, una magnitud mucho más grande, nosotros los cristianos, los seguidores de Jesús, también tenemos un documento sumamente valioso y especial. Los cristianos tenemos un libro donde encontramos las mismas palabras de Dios. El documento quizás más importante que la humanidad jamás en su historia haya poseído. Las mismas palabras, los mismos deseos, las voluntades de Dios para cada uno de nosotros, plasmadas ahí en las escrituras, en la palabra de Dios. Amén. Ahora, yo sé que muchos, puede ser que ninguno de ustedes, pero muchos, algunos de los que están aquí o algunos de los que no están aquí, se cuestionan sobre la veracidad de este libro. Se cuestionan sobre el contenido. Muchos se hacen preguntas como: ¿será verdad que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Será que sí fue realmente la palabra de Dios? Porque lo que sabemos es que fue escrita por hombres. ¿Cómo puedo yo, pastor, confiar en esas palabras y en esos deseos o en esos hechos que cuenta la Sagrada Escritura? ¿Cómo confiar en que fue así como Dios se comunicó y se quiere comunicar con nosotros? Pues hoy, mi querida familia y hermanos de la fe, lo que vamos es a tratar de entender para algunos, tratar de descubrir para otros, tratar de reforzar y confirmar para algunos otros, a la luz de la palabra, esta verdad. Y queremos compartir esta mañana dos grandes argumentos que darán respuesta a estas preguntas que, entre otros casos, son escépticas. ¿Será que sí? Es que soy tanto pastor que acomoda la palabra. Es que sin saberse cómo eran los que la escribieron. Lo primero que quiero decirles hoy como punto número uno es que Dios se comunica claramente con usted y conmigo. Dígaselo al que está a su lado. Dios se comunica claramente con usted y conmigo a través de su palabra. Entonces, los que contestaron a la pregunta, ¿Dios nos habla? Sí. Los que estuvieron un poquito indecisos, confirme hoy y saque de su vida esa duda. Dios sí nos habla. ¿Cómo? A través de su palabra. A través de su palabra. Génesis capítulo 1, 27 y 28. Algunos se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver que Dios se comunique claramente con nosotros a través de su palabra? Y Génesis 1, 27 y 28. Déjeme se lo explico, no coma ansias. Dice: Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Verso 28, subráyelo, la primera parte. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, ejerzan dominio sobre ella, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Es interesante y quise iniciar de esta manera, ya que después de que Dios crea al hombre, Dios no lo deja a la deriva. Dios no lo deja ahí como al garete, como que bueno, te creé y bueno, haga usted con su vida lo que usted quiera, haga con lo que le di lo que le parezca, lo que le plazca. No, Él no solamente nos creó y nos abandonó a nuestra voluntad simple y llanamente. No, Dios, después de crear al hombre, habla con Adán, habla con Eva, interactúa con ellos. Dios andaba con ellos, Dios caminaba con ellos. Había la idea que nos da Génesis desde el principio es que había una relación, una comunicación fluida entre el Creador y sus creaciones. ¿Está conmigo?
No se me quede dormido. Pero, dígale al que está a su lado, pero, dígaselo, pero pasó algo que dañó ese armonioso ambiente familiar. Como dicen los TikTok, ese agradable ambiente laboral. Algo pasó y eso se dañó. ¿Qué fue? El pecado. El pecado de Adán y de Eva rompió esa comunión y esa relación. Producto de la desobediencia, esa comunicación que hasta ese momento era fluida, se perdió. Se perdió la confianza, se perdió la armonía. ¿No le pasa a usted que cuando alguien cercano, de extrema confianza, te falla, te falta, o cuando eres tú el que falla, eres tú el que falta, esa armonía, esa relación, esa confianza se rompe? Y por más que tratas de restaurarla, ya no es lo mismo. ¿Sí les pasa o no? Hay un corto, ya no es igual. Ahora mire lo que dice Isaías 59:2 respecto a eso. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Isaías nos está dejando claro que algo se dañó, algo se rompió, que algo ya no es como antes. Lo que también quiere decir que antes había algo, comunicación, interacción, cercanía. Familia, esa cercanía y esa comunicación que Dios tenía con su creación especial se perdió y ya no la hay. La palabra nos lleva al entendimiento de que después del pecado lo que existe es separación de Dios. A partir de ese momento empezamos a vivir en un mundo que Dios creó, que nos creó a nosotros, donde Dios demostró su amor para con nosotros y nosotros de agradecimiento le desobedecemos. Es la verdad. No se escandalice por eso. Dios nos muestra que nos ama y nosotros en respuesta no obedecemos. A veces ni las gracias le damos. Y algunos tratan de vivir su vida manteniendo lo más alejado a Dios de ellos, porque nos gusta vivir más con los pecados y con nuestra propia manera de vivir que con Dios. Es la verdad, y no se escandalice por eso. Pero, dígale otra vez al que está a su lado, pero nuestro Padre Celestial estaba dictaminado desde el principio que nos salvaría y que nos restauraría y que restauraría esa relación con su creación, con su pueblo. ¿Y cómo hace esto Dios? Pues lo hace por medio de dos maneras muy especiales que yo quiero compartirles hoy rápidamente. La primera la podemos considerar como por medio de su creación. Todo lo que usted ve que es creación de Dios, todo lo que existe es una prueba clara, visible, palpable, una manifestación de la existencia de Dios. Y es una de las formas como Él interactúa con nosotros. Podemos pensar en esta manera como una revelación general, si lo quiere ver así. El aire, el sol, el día, la noche, las montañas, la llanura, el calor, el frío. Las aves, los peces, todo eso habla de la creación de Dios. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de subirse a un avión y volar por encima de las nubes? ¿No te pasa que ahí sientes el amor de Dios? Tú dices, wow, Dios hizo todo esto. Wow.
¿Cuántos han tenido la oportunidad de ir al mar? Y te metes en el mar y miras hacia el horizonte y te das cuenta que eres tan chiquitico y dices, wow, esto lo hizo Dios. No existe otra explicación. También tenemos una revelación un poco más específica, y es la manera como poco a poco Dios se comunica con la humanidad. Por eso quiero decirle que Dios se comunica, hablando de que Dios nos habla, Dios se comunica progresivamente durante el Antiguo Testamento. Eso es lo que encontramos cuando, como escucharon al pastor Edgar, estudiamos la Biblia. Empezamos a entender que Dios en el Antiguo Testamento se comunicaba con su pueblo de manera progresiva. Hebreos capítulo 1 verso 1 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Después de la separación de Adán y Eva, inmediatamente después de que el hombre peca y forma ese bache, ese abismo de distancia, después de que el hombre rompe la comunicación con Dios, Dios mismo inicia una estrategia para restaurar esa comunicación. Pero esa comunicación ahora es estratégica, es progresiva, va paso a paso, momento a momento, punto por punto, objetivo por objetivo, para alcanzar esa gran meta que es la restauración del hombre con Dios. Por eso ustedes están viendo en la imagen alguien moviéndose en medio de la neblina. Es alguien que sabe para dónde va, porque Dios le dice para dónde va, pero tiene que ir paso a paso, despacio, de a poco, porque no se ve el camino totalmente claro. Hay muchas dificultades, hay muchos ruidos visuales, dirían los jóvenes de hoy en día. Se camina en la neblina, se avanza, pero no se avanza con la velocidad que uno quiere. En la neblina se avanza y tú sabes para dónde vas, pero no distingues con claridad el camino que vas andando. Abraham, muévete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuál era el destino? Abraham no sabía, pero se movía. Por eso en el Antiguo Testamento Dios empieza progresivamente a dar a conocer, a revelar, a comunicar su plan redentor, su estrategia salvadora para la humanidad. Pero no todo fue así. Póngalo por ahí como punto B. Dios se comunicó completamente, ya después del Antiguo Testamento, por medio de Cristo Jesús. Completamente. Dígale al que está a su lado: Dios se comunicó completamente por medio de Cristo Jesús. Hebreos capítulo 1 verso 2, que lo leímos al principio. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, dice, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Cuando Cristo viene, Él mismo es la revelación completa. Él es la revelación completa de Dios a la humanidad. No había nada más que decir, no había nada más que saber, porque Cristo es suficiente. Amén. Juan 14:6 lo señala de la siguiente manera: Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No había nada más que revelar. Cristo Jesús era y es la revelación del Padre. Amén. Y es clave tanto saber cómo entender esto, para no tener problemas, entre otras cosas, hermanos, de sectarismos o de doctrinas incorrectas.
Esto es muy importante saberlo para no tener enseñanzas que no son malas interpretaciones bíblicas, producto de nuevas revelaciones. Es que Dios me dijo. Ya Dios se reveló completamente por medio de Jesucristo. Y con esas nuevas revelaciones lo que pasa es que caemos mucho en el riesgo de que aparezcan nuevas corrientes que llevan a malas prácticas y a malas interpretaciones, que seguramente algunos de ustedes conocen, algunos de ustedes han experimentado, porque yo en consejería con algunos de ustedes me han dicho: uy, pastor, cuando yo pasé por la iglesia, están esperando a que dijera el nombre de la iglesia, ¿sí o no? No, señores. Pero muchos de ustedes me han contado: pastor, yo viví una experiencia en una iglesia que no me fue, no sé qué, esto, lo otro, y después me di cuenta que eso no era bíblico, que eso no era sana doctrina, que eso no era correcto. Toda revelación está y debe estar sustentada bajo la palabra de Dios. O sea, Dios nos habla, sí. ¿Cómo? A través de su palabra. Punto final. Más allá de ella, no necesitamos nuevas revelaciones. El trabajo de nosotros como pastores es predicar la palabra de Dios. El trabajo de nosotros no es pararnos aquí a decir: hermanos, me soñé con Jesucristo y me dijo. No. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ese es mi trabajo. Pero muchos de ustedes allí sentados estarán preguntándose: bueno, pastor, ¿y cómo confiar en que este libro es la verdad revelada de Dios, si entre otras cosas fue escrito por hombres? El ejemplo claro, pues la Constitución y sus reformas, donde cada periodo presidencial hay un grupo de personas que dicen: no, hay que modificarla, hay que cambiarle, hay que quitarle, hay que agregarle lo que ellos consideran que hay que agregarle o que hay que quitarle, porque ellos consideran que está bien. Entonces ya les respondí la primera parte del mensaje. Ya les dije: Dios nos habla, sí, a través de su palabra, listo. Pero entonces ahora, ¿cómo confiar en que su palabra es lo que decimos los pastores que es? O lo que dice la palabra de ella misma, o lo que dice Dios acerca de su palabra. Ponga esto como punto 2. Es que Dios nos da evidencias de que su palabra es verdadera y confiable. Familia, la palabra de Dios es verdadera, es fiable, es certera, y Dios nos da muestras, evidencias de ello, de que su palabra es real y que Él inspiró, eso sí, a algunos hombres para dejarnos este libro como guía y prueba de su existencia. Pero si usted quiere evidencias, pues yo hoy aquí le traje evidencias. Tal vez usted necesita evidencias no porque dude de Dios. Tal vez usted no duda de Dios, usted duda de los hombres. Señor, es que yo no dudo de ti. Yo tengo mis dudas es del pastor John que se para allá. Yo tengo dudas es del pastor Edgar que se para allá. Yo tengo dudas del pastor de las 50,000 que mete el fin de semana. Yo tengo dudas de quiénes escogieron, pastor, y quiénes escogieron que esos librillos eran los que iban a conformar la Biblia. ¿Por qué esos y por qué no otros? ¿Qué nos están ocultando? Por ahí hay un video publicitario que dice: el libro no puesto en la Biblia, Enoch. Y es una película. No se las recomiendo porque no la he visto. Cuando la vea me pregunten. Tal vez su duda no es con Dios. Su duda es con quienes escribieron, los hombres que decidieron escoger que esa sería la Biblia.
y su composición. Tal vez usted tiene otras dudas, desconfianzas, inquietudes y usted quiere evidencias. Entonces yo le voy a dar evidencias hoy de que la palabra de Dios es verdadera y es confiable. Y la primera evidencia es la evidencia histórica. La humanidad con el paso del tiempo ha encontrado y hallado métodos para comprobar la veracidad de documentos y pruebas y la autenticidad y exactitud de las mismas. Y esos documentos hacen parte de un gran archivo que componen los manuscritos originales, así se llama, o los primeros manuscritos. Y todo lo que contenga información sobre nuestros orígenes como historia de la humanidad, pues debe ser comprobado por estos manuscritos. Y el número de veces que esto se repita y confirme la información, entonces eso confirma la veracidad de dicho documento. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? ¿Hay alguien que hasta aquí está perdido? ¿Y yo qué hago aquí? ¿No? Un ejemplo, lo que sabemos de las culturas griegas, egipcia, romana, todo eso es a partir de esos documentos que se han encontrado y que se les han hecho pruebas químicas, se les han hecho pruebas comparativas y se ha encontrado que es verídico porque se repite la información en otros manuscritos. Así existen los manuscritos de Platón, de Sócrates, de Aristóteles y de tantos otros que la humanidad toma hoy en día como verdades a pulso. Pero sumando esos manuscritos de estos hombres, esos manuscritos apenas llegan a un centenar de ellos. Mientras que los originales de donde proviene el Nuevo Testamento, solo el Nuevo Testamento, se hablan más de 24,000 manuscritos que corroboran la veracidad del Nuevo Testamento, donde están los originales del Evangelio. Las cartas de Pablo a Timoteo, Efesios, Colosenses, Hebreos, y en idiomas como hebreo, armenio y otros idiomas. Y cuando les han hecho las pruebas, el porcentaje de similitud entre esos y los originales es más del 99%. Algunos manuscritos de los filósofos que hoy consideramos verdades de a pulso no llegan ni al 70%. La teoría cita que entre más y mayor número de pruebas se tenga, más cercano estamos de la verdad. Pero en la academia y lo que históricamente se nos ha enseñado en la vida cotidiana es que se discute más la veracidad de las pruebas que hablan de la palabra de Dios y se le cree más a tan solo un centenar de manuscritos que escribieron hombres sin ninguna inspiración divina por parte de Dios. O sea, lo que tú tienes en casa, que se llama Biblia, está más que requete comprobado y confirmado que lo que hay ahí es verdad y pasó. Pero la gente cree más en un libro titulado El Club de las 5 de la mañana, por ejemplo, o Hábitos Atómicos, por ejemplo, o Las Trampas del Miedo, o Una vida, muchas vidas, o Un milagro metabólico, o Cómo el arte de comer bien y estar bien. Todos estos libros que les acabo de dar, todos estos títulos son los libros más vendidos en este año. Ah, y La Granja del Borrego del TikToker este. La gente tiene más fe a esta clase de libros que a la palabra de Dios, a la Biblia, un libro inspirado por el mismo Dios. El punto es, familia, que usted puede tener la plena seguridad de que lo que usted lee en la Biblia es lo que Dios ha dicho y ha hecho, y que estas verdades no han sido alteradas para significar cosas diferentes. Evidencias históricas. ¿Usted quiere más evidencias? ¿O nos vamos para la casa? ¿Quiere más evidencias?
Los veo ya con hambre. Evidencias internas consistentes, así las puse yo. La palabra de Dios no es solo un libro, son la agrupación de muchos libros de diferentes momentos. Ya los niños lo dijeron, 66 libros divididos en 37 en el AT y 27 en el NT. La Biblia tiene la participación de más de 40 escritores, todos ellos diferentes. Todos ellos escribieron en diferentes momentos históricos, con diferentes culturas entre ellos, algunos de diferentes nacionalidades, todos con diferentes procesos de formación, diferentes culturas, diferentes ámbitos laborales. Y como dato no menor, existen 1500 años de diferencia entre cuando se empezó a escribir Génesis a cuando se terminó de escribir Apocalipsis. Y definitivamente estamos hablando de dos momentos completamente diferentes, con 1500 años de diferencia entre ellos. Pero si usted la lee y estudia la Biblia, usted se dará cuenta que no parece que existieran tantas diferencias, que no existieran diferencias, que no existieran tantas manos contribuyendo a escribirla, que no existieran tantos años de distancia entre los manuscritos. Y si usted estudia profundamente, como nos enseñó el pastor este mes, se dará cuenta de que no existen contradicciones en la Biblia, a pesar de las circunstancias en las que fue escrita, demostrando al contrario una perfecta sincronía. Y esta perfecta sincronía es debido a que por encima de los 40 escritores hay un solo autor, que es ¿quién? Dios. Entonces, ¿Dios nos habla? Sí. ¿A través de la Biblia? Sí. ¿Y que es verídica y que es confiable? Sí. Pero veo caras de algunos escépticos todavía, entonces les tengo más evidencias. Segunda de Timoteo lo menciona cuando dice que toda la escritura fue inspirada por Dios. Y si nos centramos en la palabra inspirada en griego, significa theopneustos, que traduce que todas las palabras que están en las escrituras fueron exhaladas a través de la boca de Dios. Lo que dice la Biblia es exactamente lo que Dios piensa, lo que Dios desea, la misma autoridad de Dios plasmada en el libro que usted tiene ahí entre sus manos. Pero también hay evidencias proféticas. Segunda de Pedro capítulo 1, voy a irme solamente al versículo 20 y 21. Dice: ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. ¿Usted quiere saber más acerca de lo que puede hacer el Espíritu Santo en la vida de una persona? Venga los miércoles al culto de oración, que ahí nos están enseñando las bondades del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. La profecía, mis hermanos, es uno de los aspectos más importantes que diferencian al único y verdadero Dios de cualquier otro falso Dios. Esta es la diferencia entre la palabra de Dios y otros libros religiosos que son buenos. Mire, a mí me gusta mucho leer y yo leo muchos libros. Leo revistas cristianas y leo mucha literatura, y hay literatura buena, pero también hay que saber discernir, porque mucha de esa literatura, que es buena en algunos aspectos, tiene muchas carencias y muchas revelaciones humanas, y que si no las sabemos distinguir o discernir, de ahí es que arrancan las malas prácticas cristianas y las doctrinas erradas. Hay un libro buenísimo que me obligaron a leer hace 5 años, que se llama Iglesia Simple. Muy bueno para pastores, buenísimo. Pero hay unas cosas que si no las sabes interpretar bien, arrancan malas prácticas congregacionales.
Algunos doctos de la Biblia aseguran que la Biblia en su contenido, en una tercera parte, tiene contenido profético. Y si es así, entonces esto nos probaría que la Biblia nos muestra y nos sirve como herramienta predilecta para conocer y saber de Dios, porque da la profecía y después muestra cómo se cumple. Y por último, para que ya vaya pensando en el almuerzo, evidencias del poder para cambiar vidas. Dígale a la persona que está a su lado: Dios a través de la Biblia cambia vidas. Cambia tu vida y cambia la mía. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Mis hermanos, la palabra de Dios tiene el poder para cambiar vidas, para cambiar tu vida. Para algunos, perdónenme lo que les voy a decir, de pronto esto no me cuesta el puesto, o de pronto sí, no sé. Solo Dios sabe, y la decisión que toma el pastor. Pero algunos van a las iglesias esperando a que las manos de otro ser humano sean las que cambien su vida. ¿Le tienes más fe a las manos de otro ser humano que a la misma palabra de Dios? ¿Le tienes más fe a una canción que a la misma palabra de Dios? Yo le decía ayer a los jóvenes: ay, es que esa canción me ministra. Pues la verdad, el que debería ministrarte es Dios, no la canción. El Espíritu de Dios moviéndose en tu vida, cambiando tu vida. Es que cuando Jesús hace ese solo de guitarra, mi vida cambia. Que eso lo diga Chris Lady, que es la esposa, está bien. Pero a ti no te cambia un solo de guitarra, a ti te cambia Dios. Y a través de su palabra lo puede hacer. Mis hermanos, atesoremos la Biblia, usémosla, leámosla. Es solamente por medio de ella como Dios nos habla, como Dios nos enseña. Pero también dice Hebreos, nos penetra el alma, el espíritu, hasta los huesos, en la médula. Ese libro que usted tiene hasta repetido en su casa en diferentes versiones, úselo. Ese aplicativo que usted tiene en su celular no es para llenar la memoria de su teléfono, es para que llenes tu memoria, tu alma, tu espíritu, tu vida, tu corazón. No sirve el solo adquirirla. Yo estoy feliz por las 3 personas que se ganaron la Biblia, pero por favor no vayan a guardarla, ni vayan a abrirla en la casa en el Salmo 90. ¿Y qué es que la abren? Úsenla. La Biblia no te cambia solo por el hecho de bajar a la librería y comprarla, o por recibirla como regalo. Hay que leerla, hay que rayarla, hay que resaltarla, hay que volverla a leer. Nosotros tenemos tanta facilidad. Les iba a pasar un video de una comunidad que tuvo que esperar 10 años para poder recibir la Biblia. Pero el tiempo no nos acompaña allá. Pero nosotros tenemos tanta facilidad que en vez de aprovecharla para nuestro bien y para nuestro beneficio, la desperdiciamos. En muchas ocasiones lo que hacemos con la Biblia es señalar.
Yo por eso tengo, perdónenme también por eso que lo voy a decir, el pastor lo sabe porque yo se lo he dicho muchas veces y repetidas veces en mis conversaciones que tengo con él. Yo por eso tengo tanta cautela en aprender tanto la Biblia, porque a veces me vuelvo un docto en la academia y me relaciono más bien poco con Dios. Hay que leerla, hay que estudiarla, pero hay que orar. Hay que usarla, pero hay que pedirle al Señor discernimiento. Hay que estudiarla, pero hay que decirle al Señor: ten misericordia y muéstrame lo que es, no lo que a mí me parece. Algunos, mis hermanos, usan ese conocimiento bíblico para señalar, para dañar, para juzgar. Y lo que terminamos es convirtiéndonos en piedra de tropiezo. Uno escucha personas con frases como: ay, pastor, es que no sé qué hacer. ¿Será que Dios me está hablando? ¿O será que es que yo estoy como confundido, pastor? Pastor, yo necesito ayuda. Es que no la tengo como clara. ¿Será que este será el camino? ¿Será que estoy haciendo las cosas bien o será que las estoy haciendo mal? Y yo hablo con la persona, créanme, y cuando lo hablo lo hago de buena fe. Pero yo también dentro de mí pienso: todas estas preguntas y todos estos interrogantes que tienen están ahí, están en la Biblia. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta a lo que tú necesitas. La respuesta a tu vida la tienes en tu casa, en un libro que está cerrado sin usar con los demás de tu colección literaria. La respuesta a tus inquietudes está en un aplicativo que no usas y que lo único vacío que está llenando es la memoria de tu celular, mientras tu vida está vacía por todos lados. Y dudas de que Dios por medio de su palabra pueda llenar o responder. Después dices: no, es que no escucho la voz de Dios. Pues ¿por qué no escuchas la voz de Dios? Porque no abres tu Biblia y porque no la lees. Es que Dios no me habla. Pues abre la Biblia para que te hable. Léela para que te hable. Estúdiala para que te hable. Y si no tienes una Biblia, yo me comprometo hoy, a que yo le consigo una. Acérquese al final y dígame: no tengo una, pero que sea verdad. Porque después me doy cuenta y resulta que tiene 20. Pero ay, no tengo la que usted usa, pastor. Y por favor, póngamele dedicatoria al principio. Y uno se presta para eso, ¿no? Que espero que la uses y que sea de instrucción para tu vida. Y va y la guarda allá al pie de la Constitución Política Colombiana y el Código de Policía. Tengo una Biblia que el pastor me dio. Valiente, gracias, o no sirve para nada y cerrado. Hay que leer la Biblia, hay que usarla. No la guardes. Y como yo no quiero irme de aquí sintiendo que esto fue una prédica más, le voy a pedir que se ponga sobre sus pies y lo voy a invitar a que asuma un reto. Asumamos un reto como iglesia hoy. Yo tengo una imagen aquí al final. ¿Sí? ¿La tengo o no la tengo? No, esa no es la del código. ¿No hay? El reto que quiero hacerles es el de adquirir la sana costumbre de leer la Biblia. ¿No está el código QR? ¿No? Bueno, en las hojas de culto, en las hojas de servicio, los que tienen la hoja, hay un código QR. Escanéelo. ¿Cómo va a iniciar usted? Durante los próximos 15 días, usted se va a poner la tarea de leer la Biblia todos los días 15 minutos.
ponga el código QR, no bote esa hojita, ponga el código QR, Tina, ahí le bota un resumen de lo que hemos visto acerca de la palabra de Dios este mes, y hay un enlace para que usted pueda descargar la Biblia en su celular, y ahí va y lo lleva a la Biblia, y usted empieza a leer la Biblia durante 15 días, 15 minutos. Yo le aseguro, se lo aseguro, que en esos 15 días, esos 15 minutos le van a cambiar la vida más de lo que a usted le ha cambiado la vida en toda su vida. 15 minutos todos los días leyendo la Biblia durante 15 días. Empiece por Proverbios, empiece por los Evangelios, empiece por Lucas, por Timoteo. 15 días. 15 días leyendo la Biblia. Y se lo aseguro que su vida va a cambiar. Amén. Cierre sus ojos allí donde está. Y dígale al Señor de manera muy personal: Señor, yo asumo el reto. Yo quiero asumir el reto. Yo quiero leer la Biblia, Señor. Quiero encontrar las respuestas a las preguntas que tengo. Y me acaban de decir que las respuestas a las inquietudes que tengo están en ese libro. Que la voluntad tuya para mi vida está en ese libro. Que la decisión que yo tengo que tomar y que no tengo la seguridad de qué tomar está en ese libro. De cómo voy a enfrentar mi matrimonio está en ese libro. De cómo voy a educar a mis hijos está en ese libro. De qué voy a hacer cuando me quede sin trabajo está en ese libro. De qué voy a hacer cuando mi esposo o mi esposa ya no esté más conmigo y quede yo solo en este mundo está en ese libro. De que si tengo que ofrendar o no tengo que ofrendar está en ese libro. De que si tengo que ayunar o no tengo que ayunar o cómo tengo que ayunar está en ese libro. De que si tengo que asistir a la iglesia o no está en ese libro. De que si tengo que servir o no o cómo servir está en ese libro. ¿Con quién me casaré? Está en ese libro. ¿Qué tengo que hacer con mi vida? Está en ese libro. ¿Que cómo afronto un divorcio? Está en ese libro. ¿Que cómo enfrento mi pecado? Está en ese libro. Que ahora estoy indeciso, pero mañana no sé. Y usted quiere saber qué hacer. Está en ese libro. ¿Cómo lucho con mi depresión? Está en ese libro. ¿Cómo lucho con mi carne? Está ahí. Ahí está. Cierre sus ojos ahí donde está y dígale: Señor, enamórame de ti. Enamórame de tu palabra. Dígale: Señor, a partir de este momento quiero conversar contigo y quiero escucharte hablar. Y como quiero escucharte hablar, voy a leer ese libro. Quiero saber qué piensas de mí, Señor. Entonces voy a leer ese libro. Quiero saber qué vas a hacer conmigo, Señor. Entonces voy a leer tu libro, Padre Celestial. Porque tú me hablas. Porque me voy de aquí, Señor, con la certeza de que tú me hablas. Y que todo lo que yo necesito escuchar de ti está en la Biblia. Padre Santo y Dios de la gloria, bendice este tiempo, Señor. Bendice tu palabra, que como tú mismo nos lo has enseñado, cuando tú la envías no vuelve vacía, Señor. Que cada uno de nosotros salgamos de aquí con el deseo y con la acción
de irnos a entregar a la palabra de Dios y empezar a buscar y a saber y a conocer más de lo que tú tienes para nosotros, Señor. En Cristo Jesús ponemos este tiempo, ponemos a nuestro pastor Edgar en tus manos, a la pastora Elsie en tus manos, Señor. Tráelos nuevamente con bien, con la paz y la tranquilidad de que todo está bajo tu control. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. No podemos dejar esta conversación contigo sin decirte perdónanos, Señor. Hay algunos que seguimos luchando, Señor, con pecados, con dificultades, con desánimos, con retos personales, Señor, con retos económicos, Señor. Y son cosas que nos ponen a dudar. Son cosas que nos desaniman o que hacen flaquear a veces nuestra fe, nuestro servicio. Que hoy, Señor, salgamos de aquí animados y fortalecidos en saber que tú estás con nosotros y que nos amas tanto que hiciste un libro donde están todas las respuestas de nuestra vida. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre santo oramos. Amén, amén y amén. Y como ha enseñado nuestro pastor, abrace a la persona que está a su lado, dígale: si usted es nuevo, quédese 5 minutos aquí al frente, por favor. Dígale que les van a dar un detalle, un obsequio. Y dígale: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia. Y Jehová ponga paz en tu corazón. Dígale: Dios te bendiga. Lee la Biblia, dígale.